Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy continuamos con el patrón del Grinch, ya solamente nos falta hacerle su ropita, así que bueno, pues vamos a empezar. Antes de comenzar, quiero recordaros que la ropa la íbamos a tejer con un gancho de 2,25 milímetros, ¿vale? El gancho de la ropa siempre medio punto más grande que el gancho que hemos utilizado para el cuerpo. Vamos a comenzar con el color rojo para hacer la casaca y vamos a levantar 19 cadenas. Una vez que tenemos las 19 cadenas, nos vamos a regresar haciendo 18 puntos bajos, un punto en cada una de las cadenas. Para la vuelta número 2 vamos a comenzar levantando una cadena. Esto lo vamos a hacer siempre. En todas las vueltas al inicio vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y así podemos empezar a tejer en el primer punto que tenemos, ¿vale? Levantando siempre una cadena. En la vuelta número 2 vamos a hacer 18 puntos bajos, un punto en cada punto. Vamos ahora a la vuelta número 3, así que levantamos una cadena, giramos el tejido, comenzamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y ahora vamos a hacer un aumento, pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y así es como vamos a ir haciendo los aumentos, ¿vale? Siempre que diga un aumento, de momento los vamos a hacer así. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y de nuevo un aumento igual que el anterior. Hacemos un punto bajo, 2 cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora hacemos 6 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en el siguiente hacemos un aumento, que es un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo otro punto bajo. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y en el siguiente de nuevo un aumento como los anteriores. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora hacemos 2 puntos bajos que son los que nos quedan para finalizar la vuelta. 1 y 2. Y terminamos así la vuelta número 3 con un total de 22 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer un aumento y lo hacemos en el piquito donde antes teníamos las 2 cadenas, ¿vale? Y hacemos el aumento de la misma manera que antes. Nos metemos ahí en el piquito donde están las 2 cadenas y hacemos un punto bajo, 2 cadenas nuevamente y ahí mismo otro punto bajo. Y ahí está el aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo, donde está el piquito anterior de las 2 cadenas, vamos a hacer un aumento. Nos metemos ahí, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos, de nuevo hacemos un aumento, ahí en el piquito donde estaban las 2 cadenas anteriores. Ahí nos metemos, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el piquito nuevamente hacemos un aumento. Ahí nos metemos y hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo otro punto bajo. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos que son los que quedan para finalizar la vuelta. 1, 2 y 3. Y terminamos así la vuelta número 4 con un total de 30 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3
y 4. En el piquito, donde antes habíamos hecho el aumento, volvemos a hacer un aumento, nos metemos ahí y hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora viene el piquito, así que toca hacer un aumento, nos metemos ahí, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos, en el piquito de nuevo hacemos un aumento, así que un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y donde está el piquito, de nuevo hacemos un aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos así con un total de 38 puntos. Y 4, ahí está. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En el piquito hacemos el aumento, así que nos metemos, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Luego de los 8 puntos bajos, donde está el piquito, hacemos el aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 12 puntos bajos, en el piquito de nuevo hacemos un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 8 puntos bajos, en el piquito de nuevo un aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 46 puntos. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento, ahí donde estaba el aumento anterior, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos, donde estaba el aumento anterior, hacemos otro aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 14 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 14 puntos bajos, donde estaba el aumento de antes, hacemos otro aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 10 puntos bajos, en el siguiente punto, donde estaba el aumento de antes, hacemos otro aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos con un total de 54 puntos. 5 y 6. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido. En la vuelta número 8 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. Después de los 7 puntos bajos, en el aumento hacemos otro aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. 1. Después de los 12 puntos bajos hacemos un aumento, ahí en el piquito donde estaba el aumento anterior, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo otro punto bajo. Y ahora vamos a hacer 16 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 16 puntos bajos, en el siguiente punto donde estaba el aumento anterior, hacemos un aumento, un punto bajo,
2 cadenas y ahí mismo otro punto bajo, y ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 12 puntos bajos, en el siguiente punto donde estaba el aumento, hacemos otro aumento, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo, y ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta. Y terminamos así con un total de 62 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido, en la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y donde estaba el aumento antes, donde hacíamos los aumentos, ahí es donde vamos a hacer el punto número 9. Así, 9 puntos bajos, así. Ahora vamos a saltar 14 puntos bajos. Van a ser todos estos, ¿vale? Hasta que lleguemos al otro aumento, a la otra esquinita, pero igual los vamos a contar. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y nos vamos a ir directamente al piquito de allí. Entonces vamos a volver a contarlos ya con la hebra metida. Saltamos 14, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y nos vamos al siguiente, que sería el piquito, es el número 15. Ahí nos vamos a meter y nos unimos haciendo un punto bajo. Ahora tenemos que hacer 20 puntos bajos. Aquí ya tenemos uno, este ya cuenta, así que continuamos. 2, 3... Aquí estoy en el punto número 19, me falta hacer el 20 y ese lo hacemos en el piquito, ¿vale? Donde antes hacíamos los aumentos. Ahí nos metemos y hacemos el punto número 20. Y de nuevo por este otro lado vamos a volver a saltar 14 puntos. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, en el piquito es donde nos vamos a unir. Hacemos un punto bajo y tenemos que hacer 9 puntos bajos en este lateral. Aquí ya tenemos uno, este ya cuenta como uno, así que vamos a hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y terminamos así la vuelta número 9 con un total de 38 puntos. Hacemos una cadena, vamos a girar el tejido y ahora desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 38 que tenemos. Acordaros de hacer una cadena siempre al inicio para poder hacer el primer punto ahí mismo, ¿vale? Y no os vayáis saltando puntos. Y así vamos, desde la 10 a la 16 con un punto en cada punto de los 38 que tenemos. Ahora vamos a la vuelta número 17, hacemos una cadena, como siempre, giramos el tejido y vamos a comenzar haciendo un punto bajo y ahora a continuación hacemos un aumento y 2 puntos bajos. Ahí tenemos el aumento y ahora 1 y 2 puntos bajos. Y esto lo vamos a repetir, lo de un aumento y 2 puntos bajos, durante 5 veces más. Aquí ya tenemos las 6 repeticiones, son un total de 6 repeticiones porque habíamos hecho una juntos y después otras 5, ¿vale? Entonces son un total de 6 repeticiones. Así que ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación un aumento. Y esto lo vamos a repetir otras 5 veces, lo de 2 puntos bajos y un aumento. Y después de estas repeticiones nos queda un punto bajo solito aquí al final de la vuelta, así que ahí lo vamos a hacer, un punto bajo, y terminamos esta vuelta número 17 con un total de 50 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y en las vueltas 18 y 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Acordaros de levantar una cadena al inicio para poder girar. Ahora vamos a la vuelta número 20, comenzamos haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación vamos a hacer un aumento.
Y esto lo vamos a repetir 7 veces más, lo de 2 puntos bajos y un aumento. Después de las repeticiones vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2, y ahora vamos a hacer un aumento y a continuación 2 puntos bajos, 1 y 2. Y esto es lo que vamos a repetir, lo de un aumento y 2 puntos bajos. Lo repetimos 7 veces más y llegamos al final de la vuelta, con un total de 66 puntos. Ahora, desde la vuelta número 21 hasta la vuelta número 27, vamos a hacer un punto en cada punto de los 66 que tenemos. Una vez que llegamos a la vuelta número 27, vamos a hacer un borde por cada lateral del abrigo, para que nos quede así el bordecito más bonito, la orilla más bonita. Así que para poder girar, ahí mismo donde hemos hecho el último punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo más y así ya giramos y vamos a ir haciendo un punto más o menos en cada fila, así hacia arriba, y nos va quedando así pues una orilla un poquito más bonita. Cuando llegamos al final de la orilla, nos vamos a pasar hacia el otro lado para hacer esta orilla de aquí. Por la parte del cuello nos pasamos haciendo puntos deslizados, ¿vale? Porque si hacemos punto bajo, aumentamos ahí el tamaño del cuello, el largo, y no queremos aumentar. Entonces nos pasamos haciendo puntos deslizados, uno en cada cadena de las que teníamos. Una vez que llegamos al final del cuello, hacemos el último punto deslizado y vamos a hacer una cadena para poder empezar a tejer ahí y hacer los puntos bajos por la otra orilla. Vamos haciendo así, un punto más o menos en cada fila hacia abajo. Son 27 filas lo que tenemos, así que aproximadamente en cada uno de los laterales nos quedarán 27 puntos bajos, así por la orillita. Al llegar aquí abajo al final nos vamos a unir en el primer punto que tenemos de ahí de abajo, haciendo un punto deslizado, hacemos una cadena y ahí ya podemos cortar y esconder esa hebra. Pues aquí tenemos ya gran parte de la casaca, solo nos quedan las mangas. Si os habéis fijado, estas partes que se quedan así hacia el medio, eso es porque luego vamos a colocar una encima de otra, ¿vale? Va a quedar así, cruzadita. Y ahora vamos entonces con las mangas. Con el mismo grosor de gancho que estábamos usando, 2,25 milímetros de grosor, nos vamos a unir en la manga. Yo siempre trato de unirme aquí abajo, en la esquinita, para que se note lo menos posible la unión, ¿vale? Para que se quede debajo del brazo. Entonces, ahí nos metemos en el punto, nos unimos con un punto deslizado y vamos a hacer, con un nudo deslizado, perdón, nos unimos y vamos a hacer una cadena. Y ahí donde nos hemos unido es donde vamos a hacer ya el primer punto. Tenemos que sacar alrededor de toda la manga 16 puntos, ¿vale? Entonces vais haciendo más o menos un punto en cada punto, os lo dejo a vuestro gusto, vais haciendo un punto en cada punto. Si tenéis que hacer algún aumento o alguna disminución porque os habéis saltado un punto o porque os sobran, no pasa nada, ¿vale? Vamos sacando así alrededor y sacamos 16 puntos. Aquí tengo ya los 16 puntos alrededor y ahora me voy a unir en este primer punto de aquí. Fijaros que aquí tengo una cadena que la hice antes para unirme, ¿vale? Hemos hecho una cadena, así que esta cadena hay que saltarla y nos vamos a unir en el primer punto de aquí. Nos unimos haciendo punto bajo, ¿vale? Porque vamos a tejer en espiral, no vamos a tejer en rondas. Entonces ahí nos metemos y hacemos el primer punto bajo de la siguiente vuelta. Y así ya quedamos unidos. Esto vamos a hacer desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 17, un punto en cada punto de los 16 que tenemos. Vamos así alrededor, un punto en cada punto de los 16, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 17. Aquí estamos en el final de la vuelta número 17. Para finalizar, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar la hebra. Tenemos que hacer la otra manga igual. Bueno, pues aquí está terminada ya la chaqueta. El vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Ya solamente nos estaría faltando el gorro y terminar sus detalles como el pompón, los cordones y los dos botoncitos, pero bueno, lo haremos en un siguiente vídeo porque no quiero meter todo junto para que no sea este vídeo muy largo y muy agobiante.
Así que bueno, lo dejamos por aquí, que para pasar la tarde ya tenemos suficiente. Y nos vemos en el siguiente, que ya será el último. Así que bueno, pues si os está gustando, os agradezco muchísimo que me dejéis un like, que os suscribáis al canal y activéis la campanita. Y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales para compartir vuestros trabajos y poder etiquetarme, me podéis encontrar en Instagram o en Facebook. Os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí me podéis encontrar fácilmente. O si tenéis cualquier duda y me queréis preguntar a través de un mensaje privado por esas redes sociales, pues también podéis encontrarme así. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!